Bienvenidos a todas y a todos, y queremos empezar este tercer capítulo de nuestro podcast. Estamos muy contentos porque este año celebramos el 50 aniversario de nuestra empresa y queremos aprovechar este momento para compartir con personas que han estado precisamente conviviendo con nosotros durante mucho tiempo y teniendo experiencias comunes con nosotros, de manera que cada uno vaya contando un poquito sus experiencias. Y bueno, pues sin más voy a dar paso a mis compañeros de mesa, que ellos mismos se van a presentar y bueno, entablaremos una conversación. Esperamos que os interese y os guste y os resulte simpática sobre todo. Y a nuestros queridísimos alumnos también. Bueno, paso la voz a mi compañero que va a irse presentando unos y otros, luego ya la última iré yo, ¿vale? Muy bien, bueno, yo soy Iñaki Jiménez, soy producto de CEBank porque fui alumno de CEBank. Estudié mi primer curso en la Plaza de la Constitución y el segundo año lo hice en la Villa de Eguzquialde, así que sería la primera promoción que terminó en la Villa, en Eguzquialde. Estudié informática de gestión y luego resultó que me iba muy bien y ya me quedé de profesor, di clases en en cientos de cursos y después ya terminé en la formación reglada. Finalmente ha sido la profesión de mi vida, 40 años entre aulas, entre alumnos y alumnas, formando parte de la historia de CEBank. Esa ha sido mi historia. Hola, buenas. Oye, soy José Ramón Rico, soy el responsable del Bar Marugame y antiguo alumno de CEBank. Yo creo, si no me equivoco, que empecé en Villa Armendáriz. No me acuerdo el año, la verdad, pero sería 91, 92. Y bueno, y llevo 26 años pues codo a codo con CEBank y bueno, pues nada, aquí estamos. Hola, muy buenas. Yo soy Paloma Enríquez. Yo también tengo una trayectoria larga en CEBank, nada más ni nada menos que 33 años formando parte de esta familia. Empecé como profesora en el área de administración en la Villa de Eguzquialde en el año 92. Luego ocupé distintas responsabilidades en la organización y bueno, pues llevo 25 años al frente del centro. Soy la directora general en este momento. Vale, bueno, pues ahora por último, yo que soy Blanca Vildosola, soy psicóloga y el último empleo mío, digamos, ha sido directora de formación para el empleo en el centro, donde, bueno, pues he tratado con un montón de personas que estaban trabajando o estaban en desempleo precisamente para intentar encontrar uno al que creo que hemos colaborado y participado y ha ayudado mucho. Yo empecé en CEBank pues hace, digamos, 50 años, cuando acabé la carrera de psicología en Madrid, y vi un anuncio, una amiga vio un anuncio en el periódico que ponía: se necesita psicólogo como trabajo complementario. En aquella época no había prácticamente psicólogos, solo salíamos de Madrid, 4 gatos, tal. Y total que me presenté y me comentaron que era para atender y orientar a aquellas personas que se presentaban a las oposiciones de los bancos y cajas de ahorros, que en aquella época estaban montando sucursales absolutamente por toda la ciudad, y había muchísimas personas que optaban a esas oposiciones. Y entonces en CEBank, un grupo de estudiantes de la ESTE, que muchos de ellos todavía no habían terminado la carrera, pues se dedicaron precisamente a formar a esas personas, y había muchísimas, claro, porque encima en aquella época también había bastante paro. Y bueno, pues yo tenía que ayudar a las personas a enfrentarse con esa situación de estrés, por supuesto, porque estaban jugando un puesto de trabajo muy importante para ellos,
de manera que, bueno, pues ayudarles les pasaba los test de personalidad y de aptitudes y les daba los resultados, les explicaba cómo podían estar más relajados ante las pruebas, etcétera. Y me acuerdo que en el despacho, desde luego, cada vez que entraba, porque atendía luego a las personas individualmente, cada vez que entraba una persona y le decían que yo era psicóloga, bueno, pues se sentaba y se ponía a llorar. Aquello era como automático, porque la gente ya empezaba a pensar, ay, voy a contar mi vida, y guau, guau, o sea, llorar, muchas personas llorando. Me acuerdo que ya eran mis primeras experiencias en la profesión y que sí fue curioso. Luego ya me fui integrando cada vez más en la empresa, fui siendo formadora, etcétera, y ya profesora de reglada, sobre todo, con alumnos de todas las edades, y luego ya pasé a ser orientadora también para la formación y para el empleo, ya luego ya directora de formación para el empleo. Y eso es un poquito el tema. Bueno, ya veis cómo es muy largo porque son 50 años los que he llevado vinculada a la empresa y claro, esto en un pispás pues no se puede contar, pero bueno, he hecho lo que he podido. Bueno, pues oye, entonces ahora vamos a seguir hablando un poquito, ¿no? ¿Cómo comenzó vuestra relación, por ejemplo, con CEBANC? Yo ya he explicado la mía, bueno, tú también un poco, ¿no, Iñaki? Sí. Y bueno, ¿cómo evolucionó? ¿Y cómo os parece que ha sido vuestro día a día en CEBANC? Más allá del tema de la clase, etcétera. ¿Cómo ha sido? Bueno, en mi caso, por el área que me ha tocado trabajar, la informática, como ha evolucionado tantísimo, pues yo he metido 1.000.000 de horas investigando nuevos programas, nuevas herramientas. Me involucré en tanto en reglada como en no reglada. Yo he impartido cursos a domicilio en empresas, atendiendo necesidades, profesor online a distancia, de todo. Me ha tocado hacer de todo. Entonces, pues ha sido muy entretenido, ¿no? Ha sido una vida profesional muy activa, de mucha investigación y muy entretenido. La verdad es que una profesión apasionante. Yo puedo decir que he tenido la suerte de trabajar con vocación. O sea, me ha gustado mucho la enseñanza desde siempre. La verdad es que yo, mirando, visto desde fuera, ¿no? Que os conozco hace ya tantos años, ¿no? La verdad que sois unos jabatos, sois unos tíos de aupa, sí, en serio, porque joder, ver todos los días, el día a día, pues trabajar con chavales, chicos, chicas, y 50 años, ¿no? Es bárbaro, tenéis un valor bastante interesante. No, es verdad, Bueno, yo me voy igual quizá a los inicios, como me has preguntado ahora, Blanca, y el recuerdo que tengo es que éramos un equipo muy joven de docentes. Yo, por ejemplo, cuando entré, pues tenía 25 años y tenía alumnos de 20 años, casi eran como yo, y formábamos pues un gran equipo. Y es verdad que teníamos una cercanía muy especial, que creo que es algo que está en el ADN de CEBANC, o sea, la cercanía con el alumnado. Y luego la confianza. Yo me siento premiada o reconocida porque los alumnos no solamente los tenías en clase y le dabas una formación, luego se te acercaban y te preguntaban, oye, me voy a comprar una casa, ¿y cómo hago lo del crédito? ¿Y cómo hago no sé qué? O sea, o ahora que está tan de moda, por ejemplo, el tema del emprendizaje, ¿no? Ahora parece como que el emprendizaje es algo que es de ahora. Pero yo me acuerdo en los inicios con unas chicas de secretariado que querían abrir un bar en Lo Viejo. Un bar. Y me venían y me decían, es que queremos abrir, no sé, debían de tener alguien de familia y tal, y queremos abrir un bar. ¿Y cómo hacemos para abrir, no? Y, el que tengan la confianza de acercarte después de la clase, de estar en los contenidos y esas cosas, y luego te dicen, oye, ¿y cómo hago yo esto? Y dices, no, pues realmente algo estoy haciendo bien cuando depositan los jóvenes en otra joven, porque yo en realidad también era una joven como ellos, para que les ayudase en este tipo de temas que eran más personales, y tenían esa confianza. A mí me han llegado a traer una nómina. Y, oye, Paloma, ¿esta nómina está bien? ¿Esto que me están haciendo está bien? Y tú, a ver, que te la miro. O sea, ese tipo de confianza y cercanía es lo que yo creo que destacaría de
de mi trayectoria de profesora y lo que más me ha recompensado, porque el alumno es, yo siempre digo que los alumnos siempre son alumnos, es gente joven que viene con mucha ilusión, que tienen toda la vida por delante y cuando vienen a nuestro centro vienen con esa ilusión, ¿no? De, bueno, yo me voy a formar, voy a ser un profesional y luego voy a salir al mercado laboral. Y eso no se pierde, eso una generación, otra y otra cambian, igual hacen cosas diferentes con los móviles y no sé qué, y las relaciones y muchas cosas, ¿no? Pero en el fondo, los jóvenes son jóvenes. Con la cualidad de ser joven. Es una gozada, Sí, es una gozada trabajar con jóvenes. Sí, es una gozada, la verdad es que es muy agradable. Y yo que también he trabajado mucho con mayores, porque también empezamos a atender a personas que venían de otros países en la formación para el empleo y cuando venían, pues, no sé, hace ya bastantes años, de Sudamérica fundamentalmente, Marruecos, tal, también nosotros teníamos que adaptarnos a su cultura y que verdaderamente no era fácil, pero me llamaba la atención, pues yo que sé, cosas como que me llamaban señora Blanca, por los pasillos, para que les ayudara, que estaban perdidas, tal, no sé qué, esos nombres compuestos. Luego los árabes que también iban a los cuartos de baño a lavarse los pies y cosas de ese tipo, que también las de la limpieza, oye, que me los he encontrado. Bueno, la adaptación también nuestra a esas culturas, ahora que se está hablando mucho de ese tema, de que son ellos los que se tienen que adaptar, pero nosotros también nos hemos tenido que adaptar y encantados de la vida para que se sintieran a gusto en el centro y verdaderamente confiaran en nosotros para poder luego trabajar, ¿no? Y bueno, esta cercanía que hablabas con los alumnos de la reglada, verdaderamente también era muy bonito el estar animándoles para entrar luego en las empresas a hacer prácticas, por ejemplo, que era un momento muy clave, ¿no? Donde verdaderamente ellos ponían a prueba sus conocimientos, pero no sabían casi ni tratar de usted en aquella época al principio, que se trataba ya al principio siempre de usted a las personas de las empresas. Y ya ni siquiera sabían. Yo les tenía que explicar muchas veces, pero con detalles de todo tipo, Sí. para que fueran y que estuvieran allí chinchos y la empresa estuviera a gusto con ellos también. Y eso ha sido un momento también muy importante, me parece aquí, que hemos hecho aquí en CEBANG y seguimos haciendo, por supuesto, de darles el empujón a entrar en la empresa. Es un momento clave. Me imagino que para ti habrá sido, como has llevado mucho el tema de empresas, de la relación empresa-alumno y tal, cuando te venían, te volvía el alumno, ¿no? Que me han hecho el contrato, me han hecho un contrato, te vienen y te lo cuentan. Me imagino que para ti eso será, vamos, Pues ¿no? me han hecho Habrá un sido, contrato como locos de contentos. sí. Sí, verdaderamente también incluso me han hecho algún regalo. Yo me acuerdo que había una alumna que estaba tan contenta que me regaló un lomo de cerdo, sí, estupendo y tal. Y es que estoy contentísima, mi familia también, y llamaba Claro. a la madre y todo el mundo. Sí, porque encima llevábamos también la bolsa de empleo, con lo cual también luego potenciábamos la entrada ante ofertas de empleo que generaban las empresas, pues les hemos ayudado también a unos y a otros, porque claro, la empresa también se fiaba Sí. de que nosotros íbamos a saber si una persona podía encajar en ese puesto o no, y en fin, y tenía un aval nuestro, ¿no? Decir, oye, es un chica formal, trabajador, responsable, ya verás. Y va a ir aprendiendo y La bueno, pues, responsabilidad. ha sido... Hombre, pero es la es parte muy más bonita, gratificante de esta muy profesión, bonita. que te encuentras Sí. por la ciudad o por la provincia, Sí. en todas partes, en correos, en Hacienda, en cualquier sitio. Te encuentras gente trabajando que fueron alumnos nuestros y que se acuerdan de ti, que conservan un bonito recuerdo. Esa es la parte más bonita. Ver que has podido ayudar al desarrollo personal y a la vida, ¿no? De empujarles al principio de cuando eran jóvenes. Claro. La parte bonita. Eso. Tú tendrás un millón de anécdotas Y bueno, ¡Buah! claro. Una que no tendrás La tú verdad es que anécdotas. estoy un poco bloqueado, pero sí, bueno, anécdotas de gente que han pasado por aquí.
Entonces, Claro, esto era el aula magna. Aquí Bueno, todo el mundo se o el desahogaría de todo lo que confesionario, pasaría ahí porque dentro. sí, todo el mundo a desahogarse, Claro, porque joder, me han tal, porque me ha picado. pasado esto, me ha pasado lo otro. ha pasado mucha gente, sí que es verdad, y gente conocida, y lo que dices tú, ¿no? Gente que al final les has visto el desarrollo y es muy gratificante, ¿no? Ver cómo han subido, sí, cómo han salido adelante, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Sí. Ya, Mm. me ha gustado. Anécdotas nosotros en las aulas, me acuerdo al principio cuando entré a trabajar, un curso de programación en Basic y Ya. vino de alumno Luis Arconada y Julio Laizola, cuando ambos eran Socios, socios de la heladería. internacionales de la selección, Sí. que venían con el chándal. Me decía, Iñaki, cuando acabe la clase me tengo que ir deprisa que tengo partido. Y el aula tenía una ventana pequeña y estaba llena de gente, todo el mundo mirando allí a ver para verles. Era súper gracioso. Sí. Otra anécdota muy divertida que me pasó a mí fue cuando el primer día del curso me dijo el director que teníamos un sordomudo en clase y claro, yo digo, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Pues nada, hablar de frente y que te vea, porque te tiene que procurar leerte los labios. Claro, yo tenía un bigotón importante, entonces me pasé toda la primera sesión hablando pues como si fuera imbécil, vocalizando exageradamente y resulta que cuando luego llegué a la sala de profesores el sordomudo estaba en otra clase. Entonces imagínate tú la escena de tenerle al profe el primer día hablando de esa manera. Bueno, anécdotas un millón de... Yeah. ¿no? Tú seguro que ya te acordarás también de alguna anécdota, ¿no? En la enseñanza. Jo, yo sí, no, en la enseñanza no, yo me acuerdo la primera vez que puse el pie en CEBAN, que estaba en el proceso de selección y tenía que dar una clase. Ah, sí. Y tenía un montón, entré en una guela y tenía un montón de gente allí sentada mirándome todo. De jurado. De jurado. Claro, claro. Y ahí hice ahí una clase, les repartí papeles, no sé qué. Y me acuerdo que luego me decían, jo, y qué tranquila estabas, y no sé qué. Y yo diciendo, jo, yo estaba como un flan, pero sí, me acuerdo de ese momento. Y luego también de compañeros, por ejemplo, que durante ese primer año, que claro, yo era el primer año que daba clases, venía de empresa, había trabajado en la empresa, pero no había dado clases. Y me decían, joder, es que tú subías, subíamos y bajamos, la sala de profesores estaba abajo, entonces subíamos y bajamos la escalera. Y me decían, tú subías y bajabas, y siempre bajabas contenta. Y yo decía, pues ¿por qué no voy a estar contenta? Si es que yo me lo pasaba súper bien en las clases, la verdad. Y bajaba súper contenta. Y me decían los otros compañeros, oh, tú siempre bajas y súper contenta. Digo, pues sí. De Vicente. Claro, Sí, claro. Vicente. Qué buen tío, ¿eh? Momento, Qué buen tío. ya. Sí. Sí. Era un profesor, él sí que era súper entusiasta, Sí, siempre sí, estaba siempre estaba animado, positivo, ¿verdad? yepa para adelante, tal, no sé Sí. qué, siempre con los alumnos. Muy querido Y por muy el querido, alumnado querido. y con muy buen Sí. ambiente en clase, Sí. siempre con él. Y luego yo trabajaba en la noche, que trabajaba en el CUB, y siempre le veía, los Claro. fines de semana. Sí, Sí. Siempre le veía. Pero siempre positivo, divertido. Siempre positivo. Y luego me acuerdo que los domingos tenía que ir a cuidar a su hermano. Sí. Y no sé si iba a las 8 o a las 7 de la mañana que lo echábamos de ahí. Y a las 9 estaba ya cuidando a su hermano al pie del cañón con una sonrisa. Sí. siempre. Yo, es un tío que a mí me dejó bastante huella. Sí, Sí, sí. 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 Pues Bueno, bueno, otra anécdota, no es de alumnos, bueno, sí, no sé, me acuerdo que estábamos en el Bustialde el día 7 de enero, al día siguiente después de todas las vacaciones, que estábamos todos relajados y siempre te da pereza empezar a trabajar, no sé qué, estábamos en clase a las 8:30, ¡boom! De repente empieza a nevar, ya nevar, ya nevar, ya nevar, ya nevar, oye, que hay que irse, ya media hora de clase y ya todos fuera, y esas semanas pasamos toda la semana entera en casa porque hubo una helada y se quedó todo Donosti paralizado. Me acuerdo Vaya, vaya. perfectamente de ese día, sí. Y bueno, cosas así, de ese tipo, ¿no? Con alumnos. Yo tengo muy buen recuerdo, ¿os acordáis de la fiesta que hacíamos siempre al final de cada curso? Concierto de Que fin se de- organizaba un concierto en el jardín de la villa y venían todo el alumnado y bueno, era una fiesta, un fiestón, era un fiestón. Muy divertido. Y hacíamos, ¿os acordáis? Nos daban premio limón, premio naranja. Sí, sí, sí.
Luego nos íbamos a la disco, bailábamos. Bailaba. Sí, Era una jornada, hacían deporte, ¿te acuerdas? sí, Iban, también, hacían la sí, jornada en la reta, deportiva claro. y era una jornada súper bonita, de cierre de cursos. Muy Sí, divertido. yo me sí. acuerdo que hacíamos carreras de sacos, no te digo. Carreras de sacos. Sí, También. Sí, diferente. Había de- bueno, porque diferentes igual que cosas. Paloma, pues yo también entré muy jovencita y Sí. todos éramos muy jovencitos. Ya. Hacíamos carreras de sacos, campeonato de brilé, de todo, con los alumnos y profesores juntos, bueno, una risa, desde luego. Sí, pues eso, esa cercanía y ese pasarlo bien juntos, Sí. era el tema. Este año y el año pasado también han hecho la jornada del deporte. También, ¿no? Los alumnos, Bien. los profes y los alumnos. Ya. Hombre, allí en la villa, en Eguzquialde era más pequeño, todo era más reducido. Sí. Entonces, claro, cuando vinimos aquí al principio estábamos, ¿verdad?, un poco desconcertados. Sí. Pero no es lo mismo porque, claro, es muy grande el centro y ya, pues, ya no tienes el mismo contacto que teníamos allí. Pero yo me acuerdo que en la hora del recreo, allí en Eguzquialde, en primavera y tal, los alumnos salían, que había un verde, un jardín precioso Bueno, y un una gozada. pino gigante que tenía unas ramas que caían ahí, se tumbaban los alumnos a la sombra, al sol, a Sí, sí, disfrutar. sí, Era un sitio de disfrute, ¿verdad? Yo De tengo- todos. Yo tengo recuerdo de Villa Armendáriz. Y También. también había jardín, claro. Sí, había una piscinita, Una piscinita. en la parte de atrás, precioso. Ya. Y empezaban con la hostelería, empezasteis con la hostelería. Sí, claro, Bueno, todo más reducido, claro, porque esto es un monstruo, ¿no? claro. Pero La dimensión. sí, me acuerdo. Para nosotros sí, pero bueno, cada vez verdaderamente vas entrando más en contacto, Sí. te parece más pequeño, ¿no? Según va pasando el tiempo ya conoces Sí, todo, sí. hasta el Se último, acostumbra, sí. conoces hasta el último tenedor del Sí. comedor, Sí, ¿verdad? Porque es verdad. había que homologar aulas y tal, teníamos que ir todos los instrumentos que había en cada clase, cuando venían los técnicos del INEM y de la ANVIDE y tal y cual, todo esto, pues era un tema Sí. de El primer homologación. Y curso. bueno, con las administraciones que hemos tenido y seguimos teniendo muchísimo contacto, claro. Sí. Hemos trabajado codo con codo. Ujú. Perdona, Blanca, el primer curso que hice de diseño gráfico lo hicimos en blanco y negro con unos Mac pequeñitos. Ah, Claro, ¿Eh? claro. No sé si que os había. acordaréis vosotros, Sí, sí, sí. que luego ya se pasó al color, más grandes, claro, uno para cada Sí, dos y sí, tal. sí, sí. Chocante el cambio de Sí, la es verdad evolución. que- Bueno, yo cuando estudié informática en CEBAN solo había un ordenador para todo el centro. Así, ¿eh? Uno solo. Ujú. ¿Qué era el famoso Secoincha? O no sé qué No, marca era. el IBM 5110. Ah, el IBM, El ya. Sequoia vino después. Ah, vino después. Ya, ya. Sí. Y aprendían a escribir con la máquina, a escribir pum, 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 ¿no os Con la acordáis? máquina Sin, Sí. sin letras. La máquina, máquina no tenía, no tenía letras letra. y entonces tenías que... ¿sí? Sí. ciegas. Eran Ciegas. los teclados. Ya. Sí, ya. sí, Ha así. cambiado, ¿eh? Les Así iban aprendimos. dictando por los auriculares. Ha cambiado, ¿eh? Se ponían auriculares y les iban dictando por los auriculares. Claro. Claro, el Sí. primer tal boom cual. fue la llegada de Internet. Claro, la Sí, llegada de sí. Internet fue una Sí, gran revolución. una gran Y ahora revolución. pues estamos con Sí. la inteligencia Hablar artificial. con la IA. La Claro, llegada ahora de Internet, yo me acuerdo siempre que son comenté retos. en clase. Sí, porque va a llegar lo que le llaman las autopistas de la información. Me acuerdo del término. Toda la razón. Autopistas de la Autopistas de la información. Toda la razón, sí. Y esto porque va a producir tal, que vamos a poder asistir a todo en todo el mundo y bueno, todo el mundo con los ojos, sí. Hasta que luego ya, claro, entras y bueno, cambia todo. Siempre Luego di el nuevos primer retos. Office. Ah, Claro. Primero la máquina de escribir, luego el primer Office Sí. también. Office, el, sí, el claro. Lotus, el Open Access, anda, Sí. que ha habido Symfony, se ha habido un montón de Claro. productos. de tecnología. Claro, Ya. sí, muchos cambios. Muchos cambios. Y luego ya, pues más recientemente, ETASI, Ya. la metodología ETASI, Ya. Otra revolución. en el aula, de métodos muy diferentes de trabajo, Mm. pero bueno, siempre enfocados a buscar lo mejor para el desarrollo personal del alumnado. Sí, y una de las cosas que yo creo que hemos sido también bastante pioneros en CEBANC ha sido en la participación en proyectos europeos. De manera que, bueno, con dos compañeros míos fuimos a un congreso que hubo pues, en el año 92 en un tren que circulaba por el Europa del Este, porque claro, por ejemplo, había países como Alemania que tenían muchísimo interés en formar
a los que entraban en Europa después de la caída de la Unión Soviética. Y claro, querían instalar sus empresas y entonces formación para trabajadores y demás. Entonces nos reunimos pues muchas personas de varios países y ahí se empezó a fraguar lo que fueron los proyectos europeos, la participación con otros centros de otros países, la visita a otros centros de otros países, que verdaderamente nos ha aportado también mucho, y nosotros a ellos, verdaderamente, de pues metodologías, tecnología, pues bueno, programación, atención a, por ejemplo, niños o adolescentes con problemas de inserción social, que trabajamos también mucho con, por ejemplo, Finlandia, países nórdicos, que claro, ellos sufren una incomunicación durante todo el invierno enorme y entonces tienen problemas de comunicación verdadera entre jóvenes. Ahora con internet y tal, menos, pero personales directos. Y bueno, pues hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho con otros centros de otros países y verdaderamente es un tema muy interesante. Siempre aportan algo. Me comentabas el otro día, Paloma, ¿no?, que habéis estado recientemente en Grecia, creo, Sí. y que traíais experiencias Estuvimos en muy Atenas interesantes. haciendo una visita a un centro pues con algunas especialidades que coincidían con las nuestras y la verdad siempre que sales fuera traes cosas, ves cosas, compartes mucho. Es muy interesante, sí, conocer cómo se trabaja en otros sitios. Ya, Y me pues gustó mucho compararlo. participar en varios proyectos de seguridad informática en Leeuwarden, en Países Bajos, en Estonia, ver cómo hacen las cosas en otros países. Claro. Increíble, Sí. sí, muy interesante. Y luego otro factor que yo creo que ha sido muy diferenciador y muy importante en nuestra evolución ha sido la dedicación que le hemos dado a las prácticas Sí. del alumnado en empresas. Y en- Se ha dedicado mucho esfuerzo en buscar empresas interesantes y en gestionarlas bien. Y de hecho muchos alumnos y alumnas han quedado luego a trabajar en Sí, las empresas donde han hecho las prácticas. sí. Mm, Eso ha sido una cosa que creo que nos ha distinguido también sí. en el tiempo. Bien, bueno, pues no sé, pienso que quizá ya hemos hecho un recorrido interesante, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis cuando os encontráis con alguien en la calle que os reconoce y tal, y escucháis que ha estudiado en CEBAN? ¿Qué os dice eso a vosotros? ¿Que ha estudiado en CEBAN? ¿Alguien que te encuentres? Bueno, a mí me hace muchísima ilusión y además de decirte, "Ay, yo soy de CEBAN", luego te empiezan a decir nombres. Sigue fulano, sigue mengano, y tal, por los profesores, preguntando por los profesores. Voy a restaurantes y veo a exalumnos, ¿no?, que están trabajando, siempre estás en la mesa, pues tranquilamente, y ves que te miran, ¿no? Y dicen, oye, tú eres el del Marugame, ¿no? Y yo es que estuve en CEBAN y tal, ay, perdona, y tal, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Tal, y Sí. se les ve como muy bien, ¿no? Se les ve a gusto. Eso es importante, ¿no? Ver Sí, es que la gente está evolucionando, ¿no? Sí. sí, que te saludan con cariño, Sí, ¿no? sí, ¿Verdad? sí, Eso sí. es muy importante. Sí. Importante. Porque, En no general, sé, sí, al sí. revés, se te acercan más Se te que acercan. rehuirte, porque a veces no. Ya. Algunos profesores, a lo mejor en nuestra vida Sí. de niños, a lo mejor te los encuentras Ya. luego y, uy, cuidado que era el malo. Y tal. En general sí, hombre, Pero- da bastante ilusión encontrarte con gente que te Sí, recuerda muy con cariño. cariño. Sí. Y bueno, más anécdotas, por ejemplo, yo fui tutor de una pareja que se conocieron en clase, se terminaron casando y luego han terminado trayendo a sus hijos a estudiar con nosotros. Claro, eso también te da mucha alegría, Sí. ¿no? Porque dicen, joder, si te traen a los hijos a estudiar aquí es que les quedó buen recuerdo, Sí. ¿no? Sí. Yo ahora que ya soy amona, claro, entonces me encuentro con antiguas alumnas, yo voy a buscar a mis nietos a la Icastola y entonces alumnas antiguas, Blanca, Claro. ya llevan a los hijos, que son Ya. compañeros de mis nietos y bueno, o sea, un círculo, eso no se acaba, encima viviendo en una ciudad pequeña como la nuestra, ¿no? Sigue la rueda de la vida. Sí, pero bueno, yo me llegaba a encontrar a gente hasta en los Alpes, cuidado. Sí, bueno. De estar subiendo no sé qué y de repente Blanca y pero bueno, sí, Claro, es que y- pasaba y- mucha yo gente sé, por aquí las- cada curso y las Islas Cíes, y en sitios de nuestro viaje, de repente te cuentas con gente de Cebán.
Sí, Muchos años y mucha gente. sí, la verdad es que es... Una satisfacción Sí. enorme. Aquí en Berillo ya 26 años, si no me equivoco, ¿no, Blanca? ¿Perdona? 26 años que estáis aquí en Berillo. Bueno, desde el 98. 98, 99. 98. Sí. Yo abrí en el 99, el Día de la República, el 14 de abril. Mira, 14 de abril. Y vosotros estabais ahí también. Ya, Sí, creo que el estabais. 98 entramos. Ahí fue 98, sí. Sí, sí, la sí. primera promoción aquí. Sí, Sí, la primera fue, ¿verdad? Sí. Sí. ahí está. Pues bien, bueno, pues Fíjate. ¿tenéis empecé con- alguna cosa más que comentar? O No, nada, pues que ha sido un Oh, agradable. pues que sí. Ya. Otros 50 años más. paseo, Ok, sí. te va- La verdad es que recordar cosas que nos han pasado así Sí. juntos es una cosa muy es agradable. muy agradable, la verdad. Parece fácil, es toda una vida, ¿no? Toda una Toda la vida, toda la Sí. vida. Claramente, Sí, toda yo una empecé vida. con 35 años aquí y bueno, ya tengo Claro, bastantes más. fíjate. Sí, 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 Ahí es curioso. está. Pero bueno, bien, oye, cada uno se hace su forma de vida y Sí. Claro, bien, contento. Sí, claro que Muy sí. bien. pues encantado. Y bueno, pues en principio nada más, ¿no? Ya nos despedimos Cerramos, de vale. nuestros queridos oyentes Sí. y videntes. Y eso, pues que disfrutéis este rato. Esperemos que os haya gustado, como a nosotros también estar con vosotros. Pues eso, un beso a todos. Pasa. Muy bien, igualmente.